Capítulo 60. El asedio. Apenas había sido terminado el foso, se tardaron 6 días en total, cuando llegaron noticias de que el ejército de Quraysh se aproximaba por el valle de Akik y estaba ahora a poca distancia al suroeste de la ciudad, mientras que Ghatafán y las otras tribus de Najd avanzaban hacia Uhud por el este. Las casas aisladas en la periferia del oasis ya habían sido evacuadas y sus moradores albergados detrás de las murallas. El profeta ordenó entonces que se dispusiese alojamiento para todas las mujeres y los niños en los cuartos superiores de las fortalezas. Luego acampó con sus hombres, unos 3000 en total, en el sitio elegido. Su tienda de cuero rojo fue instalada al pie del monte Sal. Aisha, Salama y Zainab establecieron turnos para estar allí con él. El ejército mequí y sus aliados montaron sus campamentos independientes no lejos de Uhud. Para su consternación, los quraishíes vieron que las cosechas del oasis ya habían sido recogidas. Sus camellos tendrían que subsistir de las acacias del valle de Akik. Mientras tanto, los camellos de Ghatafán vivían de las 2 clases de tamarisco que crecen en las zonas de matorral de la llanura cercana a Uhud. Pero para los caballos de ambos ejércitos no había nada excepto el forraje que traían con ellos. Era por tanto imperativo terminar con el enemigo cuanto antes. Y con esta intención, los 2 ejércitos avanzaron unidos en dirección a la ciudad. Abu Sufyán era el jefe supremo, pero por turnos cada uno de los jefes iba a tener su día de honor en el que dirigía la estrategia y los combates. Yalid e Ikrima estaban de nuevo al mando de la caballería mequí, y Amr se hallaba en el escuadrón de Khalid. Al aproximarse, se alegraron de ver el campamento enemigo frente a ellos, fuera de la ciudad. Habían temido encontrarlos apostados detrás de sus baluartes, pero estando afuera, a campo abierto, deberían ser capaces de aplastarlos con la simple superioridad numérica de sus fuerzas. Al acercarse, sin embargo, se asombraron al ver que un ancho foso se interponía entre ellos y los arqueros, alineados todo a lo largo del mismo en su lado opuesto. Sus caballos solo podrían alcanzarlo con dificultad, y se enfrentarían luego a la dificultad aún mayor de cruzarlo. En ese momento, una lluvia de flechas les hizo saber que estaban a tiro del enemigo, y retrocedieron hasta una distancia más segura. El resto del día se empleó en consultas y finalmente decidieron que su mejor opción estaba en la posibilidad de obligar al enemigo a retirar gran cantidad de tropas del norte de la ciudad para defenderla en otros puntos. Si el foso estaba suficientemente desguarnecido, no debería ser demasiado difícil cruzarlo. Sus pensamientos se dirigieron hacia los Bani Qurayza, cuyas fortalezas bloqueaban el acceso a Medina por el sureste. Según lo acordado, Huyay de Bani Nadir había venido de Jaibar para unirse al ejército, y ahora se ofreció a Abu Sufyán con insistencia para actuar como embajador ante sus paisanos judíos, asegurándole que podría convencerles fácilmente para que rompieran su pacto con Muhammad. Y una vez logrado su apoyo, la ciudad podría ser atacada por 2 direcciones a la vez. Abu Sufyán aceptó con satisfacción su oferta y le instó a hacerlo inmediatamente. Los Bani Qurayza temían a Huyay, le consideraban un portador de mala suerte, un hombre de mal augurio que había llevado a su propio pueblo al desastre y que haría lo mismo con ellos si le dejaban hacer su voluntad. Le temían sobre todo porque tenía un irresistible poder anímico al que era muy difícil oponerse. Si quería algo, vencía por agotamiento cualquier oposición. Y no descansaba él ni dejaba descansar a los demás hasta haber logrado su objetivo. Se dirigió ahora a la fortaleza de Ka'b ibn Asad, el caudillo de los Qurayza, que era quien había hecho el pacto de su tribu con el profeta, y llamó a la puerta anunciándose. El propio Ka'b no quiso desatrancarla.
Maldito seas, Ka'b, dijo Huyai. Déjame entrar. Maldito seas, Huyai, le respondió Ka'b, que sabía bien cuál era el motivo de su visita. Hice un pacto con Muhammad y no romperé lo que hay entre él y yo. Déjame entrar, dijo Huyai, y conversemos. No lo haré, respondió Ka'b, pero finalmente Huyai le acusó de no dejarle entrar simplemente porque le desagradaba tener que compartir con él su comida, y esto enfadó tanto a Ka'b que abrió la puerta. Maldito seas, Ka'b, le dijo, te traigo gloria perdurable por siempre y un poder como el del mar embravecido. Te he traído a Quraysh, Kinana y Hatafán, con sus jefes y caudillos, 10.000 en total, y una caballería de 1.000 jinetes. Me han jurado que no cejarán hasta haber eliminado por completo a Muhammad y a los que están con él. Esta vez Muhammad no escapará. Por Dios, dijo Ka'b, me has traído la vergüenza para siempre. Una nube sin agua, toda truenos y relámpagos, y nada más. Maldito seas, Huyai. Vete y déjame en paz. Huyai vio que estaba cediendo y su elocuente lengua se extendió sobre las grandes ventajas que obtendrían todos si la nueva religión era aniquilada. Finalmente, profirió el juramento más solemne en nombre de Dios. Si Quraysh y Hatafán regresan a sus territorios sin haber acabado con Muhammad, entraré contigo en tu fortaleza y correré tu misma suerte. Esto convenció a Ka'b de que no había posibilidad de supervivencia para el Islam y aceptó romper el pacto entre su pueblo y el profeta. Huyai solicitó ver el documento y cuando lo hubo leído lo rompió en dos. Ka'b fue entonces a contar a sus compañeros de tribu lo que había sucedido entre ellos dos. ¿Qué ganas tú, le dijeron, con que Huyai muera contigo si te matan? Y en un primer momento se encontró con una oposición considerable. Fue entre los Bani Qurayza donde Ibn al-Yaban se había establecido, el anciano judío de Siria que había esperado conocer al profeta anunciado, al cual había descrito y cuya inminente llegada había pronosticado. Muchos de ellos sentían que sin duda Muhammad tenía que ser ese hombre, aunque pocos de ellos eran capaces de interesarse por un profeta que no fuera judío, y menos aún los capaces de extraer una conclusión práctica sobre la gravedad de oponerse a un profeta, fuese judío o gentil. En cuanto a la mayoría, se oponían simplemente a la ruptura de un pacto político, pero cuando algunos hipócritas trajeron noticias que confirmaban lo que Huyai había dicho, y cuando algunos de sus propios hombres fueron individualmente y de forma discreta a verlo por sí mismos, la opinión general comenzó a decantarse del lado de Quraysh y sus aliados. Era sin duda un panorama formidable el que presentaba la llanura, mirando a través del foso desde el lado de Medina. Un mar de hombres y caballos hasta donde los ojos podían alcanzar. Mientras tanto, Khalid e Ikrima examinaban el foso desde una distancia prudencial para ver por dónde podría cruzarse más fácilmente. Vaya muestra de astucia, exclamaron irritados. Jamás los árabes han empleado semejante táctica. Seguramente tiene que tener con él a un hombre de Persia. Para desilusión suya, vieron que el trabajo estaba hecho a conciencia, salvo por una sección corta que era ligeramente más angosta que el resto, y ésta estaba fuertemente defendida. Uno o dos intentos de asaltarla fueron un completo fracaso. Sus caballos nunca habían visto nada parecido a aquel foso y mostraban una fuerte aversión a él. Esto podría cambiar, pero por el momento la lucha tendría que limitarse a un intercambio de disparos de flechas. La renuncia de los Bani Qurayza a su pacto no permaneció oculta. Muchos hipócritas estaban indecisos acerca de cuál era su bando, y estaban dispuestos a desvelar al contrario los secretos de cualquiera de los dos bandos. Umar fue el primero de los compañeros en enterarse de que los judíos eran ahora un enemigo potencial. Fue a ver al profeta,
que se encontraba sentado en su tienda con Abu Bakr. Enviado de Dios, dijo: me han dicho que los Banu Qurayza han roto su tratado y están en guerra con nosotros. El profeta se mostró visiblemente contrariado y envió a Zubair a averiguar la verdad del asunto. Luego, para que los ayudantes no pudieran sentirse excluidos, llamó a los dos Sa'd de Aus y de Yazrai junto con Usaid, y después de contarles la noticia les dijo: id a ver si es cierto. Si es falso, decidlo claramente, pero si es verdad, hacedmelo saber de una forma sutil para que lo entienda. Llegaron a los fuertes de los Qurayza poco después que Zubair y descubrieron que efectivamente habían roto el pacto. Les exhortaron a aceptarlo de nuevo antes de que fuese demasiado tarde, pero su única respuesta fue: ¿quién es el enviado de Dios? No hay ningún pacto entre nosotros y Muhammad, ni ningún acuerdo. En vano le recordaron la suerte de los Bani Kainuká y Bani Nadir. Ka'b y los otros estaban ahora demasiado seguros de la victoria de Quraysh para hacerles caso, y cuando vieron que estaban malgastando sus palabras, se volvieron con el profeta. Adal y Kará, le dijeron. Estas eran las dos tribus que habían traicionado a Jubayb y a sus compañeros, a los hombres de Hudayl. El profeta entendió y magnificó a Dios. Allahu Akbar. Ánimo, musulmanes. Era necesario ahora reducir el número de fuerzas apostadas en el foso y mantener una guarnición dentro de la ciudad, así que el profeta hizo regresar allí a 100 hombres. Entonces le llegó el aviso de que Huyay estaba premiando a Quraysh y Ghatafán para que enviasen cada uno 1000 hombres por la noche a las fortalezas de los Qurayza, atacasen desde ellas el centro de la ciudad e irrumpiesen en las fortalezas de los musulmanes para llevarse a sus mujeres y niños. Por diversas razones, la noche señalada fue aplazada más de una vez y el proyecto nunca se puso en efecto. Aún así, tan pronto como el profeta tuvo noticia de ello, envió a Zaid con un destacamento de 300 hombres a caballo para patrullar las calles, magnificando a Dios durante toda la noche, y era como si la ciudad estuviese ocupada por un gran ejército. Los caballos no eran necesarios en el campamento, pero se echaba de menos a las tropas, porque el foso debía estar vigilado día y noche, y cada hombre tenía ahora que hacer guardia durante más horas. Los días pasaban, y la tensión era muy fuerte, pues Khalid, Ikrima y sus hombres estaban siempre buscando cómo aprovechar un momento de descuido. Pero solo en una ocasión consiguieron cruzar el foso, y fue cuando Ikrima, súbitamente, advirtió que la sección más estrecha se encontraba en ese momento mal defendida. Logró que su caballo salvase la brecha, y fue seguido por otros 3. Pero para cuando el cuarto hombre hubo cruzado, Ali y los que estaban con él regresaron a reforzar el sector, haciéndolo de nuevo inexpugnable y cortando así la retirada a los jinetes enemigos que estaban ahora aislados en su lado. Uno de ellos, Amr, lanzó un desafío a combate individual. Cuando Ali aceptó el reto, el otro se negó diciendo: «Detesto matar a alguien como tú. Tu padre fue un buen amigo mío. Vuélvete, que no eres más que un mocoso». Pero ante la insistencia de Ali, Amr desmontó y ambos hombres avanzaron. Pronto una nube de polvo los ocultó de la vista. Luego oyeron la voz de Ali que se elevaba en una magnificación y supieron que Amr estaba muerto o moribundo. Mientras tanto, Ikrima y sus compañeros aprovecharon la distracción para volver al otro lado, pero Naufal de Makhzum no logró salvar la brecha y se precipitó con su caballo en el foso. Comenzó entonces a apedrearle, pero él exclamó: «Árabes, la muerte es mejor que esto». Así que bajaron y acabaron con él. El cruce del foso, aunque frustrado, había mostrado que se trataba de una posibilidad, y al día siguiente se lanzaron ataques en diferentes puntos ya antes del alba. El profeta exhortó a los creyentes y les prometió la victoria si se mostraban firmes, y así lo hicieron, a pesar del cansancio inicial causado por las largas y tensas vigilias.
La ubicación del campamento había sido bien elegida, ya que el declive del terreno desde el monte Sal significaba que el lado próximo del foso estaba bastante más alto que el del frente. Una y otra vez, durante todo el día, el enemigo intentó abrirse paso, pero no pudieron conseguir nada, y la lucha real estuvo limitada, como en días anteriores, al intercambio de disparo de flechas. Nadie resultó muerto en ninguno de los dos bandos, aunque Sa'd ibn Mu'adh recibió un flechazo en el brazo que le cortó una vena, y muchos de los caballos de Quraysh y Ghatafán fueron heridos. Llegó la hora de la oración del mediodía, pero era impensable que ningún hombre relajase su vigilancia ni por un momento. Cuando el final de la hora estaba próximo, los que estaban más cerca del profeta le dijeron: «Oh enviado de Dios, no hemos hecho la oración». Un hecho evidente, pero sumamente turbador, ya que nunca había sucedido desde el inicio del Islam. Su contestación los tranquilizó un poco. «Por Dios, tampoco yo la he hecho». Llegó la hora de la oración de la tarde, y pasó con la puesta del sol, pero aún así los ataques del enemigo no remitían, y solo una vez se hubo extinguido la última luz por el oeste, regresaron a sus dos campamentos. En cuanto desaparecieron de la vista, el profeta se apartó del foso, dejando a Usayd para que continuase la guardia con un destacamento de hombres, mientras él dirigía a los restantes en las 4 oraciones que tenían pendientes. Esa misma noche, Khalid reapareció de repente con un grupo de jinetes esperando encontrar el foso desatendido, pero Usayd y sus arqueros los mantuvieron a raya. La revelación se refirió entonces a la tensión de aquellos días como el tiempo cuando se os desorbitaban los ojos y los corazones os llegaban a la garganta, y cuando pasaban por vuestras mentes los más encontrados pensamientos acerca de Dios. Pues en ese lugar y ocasión fueron puestos a prueba los creyentes y sacudidos con una violenta conmoción. 33, 10, 11. Todos comenzaron a preguntarse cuántos días más podrían aguantar en aquellas condiciones. La comida empezaba a escasear y las noches eran excepcionalmente frías, y muchos de los débiles de fe, aturdidos por el hambre, el frío y la falta de sueño, estuvieron casi a punto de unirse a los hipócritas, que iban ahora propagando el mensaje de que no era posible seguir resistiendo a semejante enemigo con tan solo un foso de por medio, y que debían retirarse tras los muros de la ciudad. Pero la fe de los verdaderos creyentes se fortaleció con las privaciones, y recibieron el encomio de la revelación por haber dicho, en los momentos de mayor angustia, cuando veían a los clanes concentrados en masa contra ellos: «Esto es lo que Dios y su enviado nos han prometido, y Dios y su enviado han dicho la verdad». La revelación añadía: «Y esto no hizo sino aumentar su fe y su sumisión a Dios». 33:22. Habían dicho esto recordando un versículo que había sido revelado al profeta 2 o 3 años antes. ¿Os creéis acaso que podéis entrar en el paraíso sin veros antes afligidos como se vieron los creyentes que os precedieron? La desgracia y la adversidad se abatieron sobre ellos, y su angustia era tal que el enviado y los que con él creían exclamaban: ¿cuándo llegará el auxilio de Dios? Ciertamente, el auxilio de Dios está siempre cerca. 2:214. El profeta sabía que en los ánimos de muchos de los suyos la capacidad de resistencia estaba a punto de agotarse, pero sabía también que a medida que pasaban los días, el enemigo sentía también estrecharse sobre ellos la presión de las privaciones. Halló pues un medio de enviar por la noche un mensaje a los 2 caudillos de Ghatafán, ofreciéndoles 1/3 de la cosecha de dátiles de Medina si se retiraban del asedio. Contestaron: «Dadnos la mitad de los dátiles de Medina». Pero el profeta rehusó aumentar su oferta de 1/3, y ellos aceptaron al fin, por lo que hizo venir a Uthman y le dijo que redactase un tratado de paz entre los creyentes y los clanes de Ghatafán. Luego convocó a los 2 Sa'ds y acudieron a su tienda. El jefe de Aus traía el brazo herido vendado y les expuso su plan. Dijeron ellos:
oh enviado de Dios, ¿es esto algo que tú quieres que hagamos? ¿O es algo que Dios ha ordenado y que debe hacerse? ¿O es algo que haces por nosotros? El profeta respondió: es algo que hago por vosotros, y no lo haría si no fuera porque he visto que los árabes se han unido contra vosotros y os atacan por todos lados, y quisiera debilitar algo la dureza de su ofensiva contra vosotros. Pero el saz herido le dijo: oh enviado de Dios, nosotros y esa gente creíamos en dioses junto con Dios. Adorábamos ídolos sin adorar verdaderamente a Dios ni conocerle. Entonces ellos no tenían ninguna esperanza de comer un solo de vuestros dátiles, salvo como convidados o mediante trueque. Y ahora que Dios nos ha dado el Islam, nos ha guiado y nos ha fortalecido contigo y con la revelación, ¿les vamos a entregar nuestras cosechas? Por Dios, que no les daremos sino la espada, hasta que Él decida entre nosotros. Que sea como queréis, dijo el profeta. Y Sa'd le cogió a Utma la pluma y el pergamino y tachó lo que estaba escrito, diciendo: que intenten hacernos todo el daño que puedan. Estas negociaciones, que quedaron en nada, habían sido mantenidas con los jefes de los dos clanes de Fasara y Murra. El tercer aliado Jatafaní de Quraysh era el clan de Asía, al que pertenecía Nuaym, el hombre al que Abu Sufyan y Suhail habían pagado para que disuadiese a los musulmanes de mantener su promesa de encontrarse con los mequíes en el segundo Badr. Su estancia en Medina le había afectado profundamente, y ahora, con sentimientos encontrados, había salido con el resto de su clan en apoyo de los mequíes. Su admiración por los hombres de la nueva revelación se había reforzado y aumentado por su resistencia ante un ejército 3 veces más fuerte que ellos. Entonces llegó la hora en que, como él mismo dijo, Dios puso el Islam en mi corazón. Y esa noche, casi justo después de que se hubiese abandonado el proyecto de un pacto por separado con Jatafán, se introdujo en la ciudad y fue al campamento, donde pidió ver al profeta. ¿Qué te trae aquí, Nuaym?, le dijo Muhammad. He venido, respondió, a declarar mi creencia en tu palabra y atestiguar que has traído la verdad. Dime qué quieres que haga, oh enviado de Dios, porque no tienes más que ordenármelo y yo cumpliré tu orden. Mi gente y los otros no saben nada de mi conversión. Con todo el poder que tengas, replicó el profeta, siembra discordia entre ellos. Nuaym pidió permiso para mentir, y el profeta dijo: di lo que quieras para apartarlo de nosotros, pues la guerra es engaño. Nuaym volvió a través de la ciudad y se dirigió a los Bani Qurayza, que le recibieron como un viejo amigo y le ofrecieron comida y bebida. No he venido para esto, les dijo, sino para poner en vuestro conocimiento mis temores por vuestra seguridad y daros mi consejo. Entonces procedió a señalarles que si Quraysh y Jatafán no conseguían infligir una derrota decisiva a su enemigo, regresarían a casa y dejarían a los judíos a merced de Muhammad y sus seguidores. Por lo tanto, debían negarse a seguir apoyando la causa de Quraysh hasta que les hubiesen entregado algunos hombres destacados como rehenes, como garantía de que no se retirarían antes de que el enemigo hubiese sido aplastado. Su consejo fue aceptado con entusiasmo por los Bani Qurayza, a los que inquietaban cada vez más los mismos temores que él mencionaba. Estuvieron de acuerdo, pues, en hacer lo que proponía, y prometieron no decir a su propia gente ni a Quraysh que era él quien les había dado el consejo. Después fue a ver a su antiguo amigo Abu Sufyan, y le dijo a él y a otros jefes de Quraysh que estaban con él que tenía una información muy seria que comunicarles, a condición que aceptaron, de que jurasen no decir a nadie que él era su informante. Los judíos lamentan el tratamiento que han dado a Muhammad, dijo, y le han dicho: nos arrepentimos de lo que hemos hecho. ¿Te agradaría si tomamos como rehenes algunos de los principales de Quraysh y Jatafán y te los entregamos para que puedas cortarles la cabeza? Luego lucharíamos contigo contra los que quedasen. Muhammad había dado su asentimiento. Así pues, si los judíos os piden algunos de vuestros hombres como rehenes, no les deis ni uno solo.
A continuación se dirigió hacia su propia gente y los otros clanes de Ghatafán y les contó lo mismo que había dicho a Quraysh. Después de consultarlo, los jefes de los ejércitos invasores decidieron no decir nada a Huyay por el momento, sino someter a prueba lo que Nuaym había dicho. Enviaron pues a Ikrima a los Bani Qurayza con el mensaje: aprestaos a combatir mañana, para desembarazarnos de Muhammad de una vez por todas. Respondieron: mañana es el sábado, y en ningún caso lucharemos con vosotros contra Muhammad, a menos que nos entreguéis rehenes que nos sirvan de seguridad hasta que hayamos acabado con él, porque tememos que si la batalla os es adversa, os marcharéis a vuestro país, dejándonos aquí con ese hombre, y solos no podremos enfrentarnos a él. Cuando Quraysh y Ghatafán oyeron esta respuesta, dijeron: por Dios que era cierto en verdad lo que nos dijo Nuaym. Y enviaron un nuevo mensaje a los Bani Qurayza, diciendo que no les darían un solo hombre e instándoles a luchar de todos modos, a lo cual respondieron que no darían ningún golpe hasta no haber recibido los rehenes. Abu Sufyan fue entonces a ver a Huyay y le dijo: ¿dónde está la ayuda que nos prometiste de tu pueblo? Han desertado de nosotros y ahora quieren traicionarnos. No, por la Torá, dijo Huyay, estamos en vísperas del sábado y no podemos transgredir el sábado, pero el domingo lucharán contra Muhammad y sus compañeros como un fuego devastador. Entonces Abu Sufyan les habló de una demanda de rehenes. Huyay quedó visiblemente turbado y Abu Sufyan, interpretando su desconcierto como señal de culpabilidad, dijo: juro por Allah que esto no es sino una traición vuestra, de ellos y tuya, porque te considero partícipe en la traición de tu pueblo. Por cierto que no, protestó, por la Torá que le fue revelada a Moisés el día del monte Sinaí, que no soy un traidor. Pero Abu Sufyan no quedó convencido, y temiendo por su vida, Huyay abandonó el campamento y se dirigió a las fortalezas de Bani Qurayza. En cuanto a las relaciones entre Quraysh y las tribus del Najd, apenas había necesitado de acción alguna por parte de Nuaym. Habían pasado casi 2 semanas y no se había conseguido nada. Las provisiones de ambos ejércitos empezaban a escasear y cada día morían más caballos por el hambre o las flechas o por ambas cosas. También habían muerto algunos camellos. Quraysh no podía dejar de percibir que Ghatafán y los otros beduinos eran en el mejor de los casos unos aliados poco dispuestos. Habían participado en la campaña mucho más por la esperanza de botín que por hostilidad hacia la nueva religión, y esas esperanzas por las que habían sido atraídos al oasis de Yatrib habían demostrado ser totalmente vanas. En boca de muchos había recriminaciones, y una mutua desconfianza se extendió entre los dos ejércitos invasores. La expedición había fracasado virtualmente, y ahora el cielo puso sobre ella el sello final del fracaso. Durante 3 días, después de la oración ritual, el profeta había elevado la súplica: «Oh Dios, revelador del libro, que eres tan rápido en ajustar cuentas, ahuyenta a los confederados, hazles huir y que se estremezcan». Y cuando todo hubo terminado, se reveló el siguiente versículo: «Oh vosotros que habéis llegado a creer, recordad las bendiciones que Dios os concedió cuando os atacaron ejércitos enemigos, y desatamos contra ellos un temporal de viento y ejércitos celestiales que no podíais ver». Hacía varios días que el tiempo era excepcionalmente frío y húmedo, pero ahora se desató por el este un viento cortante con torrentes de lluvia que obligaron a todos los hombres a buscar resguardo. Cayó la noche y se desencadenó un vendaval sobre la llanura. El viento alcanzó la fuerza de un huracán, y lo que no hizo el viento lo hicieron manos invisibles. Entre los dos campamentos de los invasores pronto no quedó una sola tienda en pie ni un solo fuego ardiendo, y los hombres se acurrucaban tiritando sobre el suelo, apretados unos contra otros buscando calor. El campamento de los musulmanes estaba algo resguardado del viento,
por lo que no derribó ninguna de sus tiendas. Pero su desazón impregnaba el aire, y esto, junto con la tensión acumulada del asedio, redujo a los creyentes a una debilidad de ánimo que no hubieran creído posible. El profeta estuvo orando hasta bien entrada la noche. Luego fue a reunirse con los hombres que estaban en ese momento más cerca de su tienda, y uno de ellos, Judaifa, hijo de Yamán, contó después que lo oyeron decir: ¿Quién de vosotros está dispuesto a levantarse e ir a ver qué hace el enemigo y luego regresar, y yo pediré a Dios que sea mi compañero en el paraíso? Pero no hubo respuesta. ¿Estábamos tan acobardados?, dijo Judaifa, tan ateridos de frío y tan hambrientos que nadie se levantó. Cuando estuvo claro que ninguno tenía intención de ofrecerse voluntario, el profeta llamó a Judaifa, quien se incorporó y fue hacia él, espoleado por haber sido escogido entre todos. No pude menos que levantarme, dijo, al oír mi nombre en sus labios. Ve tú, dijo el profeta, y mézclate con sus hombres y mira qué hacen, pero no hagas nada hasta haberte reunido con nosotros. Fui pues, dijo Judaifa, y me mezclé con la gente, mientras el viento y las huestes de Dios estaban haciendo su trabajo contra ellos. Contó cómo se abrió paso entre las figuras acurrucadas de Quraysh. Era en su campamento donde se había introducido, hasta situarse cerca del lugar donde estaba sentado su jefe. Pasaron la noche entumecidos por el frío, y luego, hacia el amanecer, cuando el viento empezó a amainar, Abú Sufián anunció en voz alta: «Hombres del Quraysh, nuestros caballos y nuestros camellos se están muriendo. Los Bani Qurayza nos han fallado y hemos sido informados de que se proponen traicionarnos. Y ahora hemos sufrido por el viento lo que vuestros ojos contemplan. Partid pues de este lugar, porque yo me voy». Dicho esto, se fue hacia su camello y montó en él. Tan impaciente estaba por marcharse que olvidó desatar la manea, lo que hizo solo después de haberlo forzado a alzarse sobre 3 patas. Pero Ikrima le dijo: «Tú eres el cabeza de tu pueblo y su jefe. ¿Vas a abandonarnos tan aprisa dejando a los hombres detrás?». Ante lo cual Abú Sufián se sintió avergonzado y, haciendo arrodillar de nuevo a su camello, se apeó. El ejército levantó el campamento y se puso en movimiento, y él esperó hasta que la mayoría de ellos estuvo ya en marcha hacia sus hogares. Entonces partió él, habiendo acordado con Yalid y Amr que debían cerrar la retaguardia con un destacamento de 200 hombres a caballo. Mientras esperaban, Yalid dijo: «Todo hombre sensato sabe ahora que Muhammad no ha mentido». Pero Abú Sufián le interrumpió diciendo: «Tú tienes menos derecho que nadie a decir eso». «¿Por qué lo dices?», dijo Yalid. Y él respondió: «Porque Muhammad ofendió el honor de tu padre y dio muerte al jefe de tu clan, Abu Jahl». Tan pronto como Judaifa hubo escuchado la orden de partir, se dirigió al campamento de Ghatafán, pero encontró el lugar desierto, pues el viento había roto su resistencia también y estaban ya camino de Najd. Entonces regresó junto al profeta, que estaba de pie en oración, protegido contra el frío por un manto que pertenecía a una de sus esposas. Al verme, dijo Judaifa, me indicó que me sentase junto a él a sus pies y echó el borde de su manto sobre mí. Luego, estando yo aún cubierto, hizo la inclinación y las postraciones. Cuando hubo pronunciado el saludo final de paz, le di las noticias. Bilal hizo la llamada a la oración del alba, y cuando la hubieron terminado, el crepúsculo del nuevo día reveló el vacío absoluto de la llanura al otro lado del foso. El profeta anunció que todos los hombres podían volver a casa, y la mayoría de ellos se encaminaron prestos hacia la ciudad. Luego, temiendo que los confederados hubiesen dejado espías, o que los Bani Qurayza vigilasen sus movimientos e intentaran persuadir al enemigo para que volviera, avisándole de que el foso ya no estaba defendido, envió a Jabir y Abdalá
hijo de Umar, detrás de los compañeros que se habían marchado para hacerles volver. Ambos fueron tras ellos, gritando tan fuerte como podían, pero ni un solo hombre volvió siquiera la cabeza. Yabir siguió a los Bani Harita todo el camino y se quedó un rato gritando fuera de sus casas, pero nadie acudió a él. Cuando él y Abdalá regresaron por fin juntos al profeta para contarle su completo fracaso, se rió y partió él también para la ciudad con aquellos de sus compañeros que se habían quedado para darle escolta.